¿Qué tal? Muy buenas tardes. Esto es plenario en una semana muy especial en el Congreso de la Nación. Siempre decimos que el Congreso es caja de resonancia de la política argentina. Ahora es mucho más, realmente, por las características que está teniendo. El gobierno de la Nación la semana pasada había podido maquillar la situación de haber que se hubiera aprobado la semana pasada, el miércoles, jueves pasado, una iniciativa que claramente no quería, como era la cuestión del financiamiento educativo, pero bueno, dentro de todo había podido maquillar un poco con las otras cuestiones que había frenado y que había logrado imponer durante la semana pasada. Pero todo lo bien que le había ido en todo caso la semana pasada, esta semana se complicó. Martes, miércoles y jueves fueron días de resultados adversos, comenzando por la conformación de la bicameral de control de los organismos de inteligencia del martes. El miércoles ayer tuvo la aprobación de el rechazo al decreto de necesidad de urgencia que tiene que ver con los fondos reservados de la CIDE. Y hoy, en este momento, justamente está avanzando en el Senado el debate de la movilidad jubilatoria, donde se va a aprobar una iniciativa que, así como está, el Gobierno Nacional, el Presidente de la Nación, dijo que la piensa vetar, llegado el momento. Veremos qué es lo que sucede en definitiva, pero de todo eso vamos a hablar con mis compañeros a lo largo de este programa. Daniela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tenemos invitado hoy, así que después hacemos las la introducción. Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, José? ¿Todo bien? Y atendiendo a la presencia de nuestro invitado, ya mismo vamos con él. Cristian Castillo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes a los tres. Cristian, vos sos vicepresidente primero de la Comisión de Libertad de Expresión. Así es. Justamente. Es un cargo bastante importante para la izquierda. En general le dan vocalías, a lo sumo alguna secretaría, pero la vicepresidencia primera es bastante importante, pero es una comisión que no se reúne en general. Lamentablemente, la presidenta no ha convocado a reuniones. Recién, desde que se votaron las autoridades, se va a convocar a la primera reunión el jueves que viene, en el marco de que hemos firmado notas de los miembros, más de la mitad de los miembros, intimando la reunión, una reunión de asesores posterior, pero ahí no tomó nota del planteo que ya había sido en la primera reunión de conformación de citar a los periodistas agredidos por el presidente y miembros del Poder Ejecutivo, y tener en cuenta también las represiones que hubo en distintas manifestaciones a periodistas, ¿no? Bueno, vamos a insistir con eso porque lo creemos fundamental. Acá todos los días se agrede a un periodista como si nada, y la Comisión de Libertad de Expresión tiene que decir algo al respecto. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Justamente recién José hablaba de lo que está sucediendo en el Senado con el tema de las jubilaciones, y si bien se está llegando a ver una solución o tratar de encontrar una recomposición, si es que el presidente no lo veta, pero va pasando las semanas, ¿no? Y va pasando el tiempo desde cuando se vienen perdiendo poder adquisitivo. ¿Cómo ven esta alternativa que se puede convertir en ley? Bueno, la realidad es que el aumento efectivo no va a ser muy alto, ¿no? Son entre 20 y 30 mil pesos para los jubilados. Pero ni aún así el gobierno parece que lo va a aceptar. Hoy Javier Milei ha dicho que lo va a vetar. Y bueno, es un gobierno que tiene plata para los servicios de inteligencia, pero no tiene para las jubiladas y jubilados. Yo creo que después, si esta ley es aprobada, a mí me parece que el gobierno va a jugar con fuego si la veta, porque es probable que se junten 2/3 del otro lado para reafirmar la ley, ¿no? Entonces eso, yo creo que lo va a pensar después de si efectivamente sale sin cambio del Senado, porque me parece que en diputados va a haber 2/3 para reafirmarlo por lo menos. Creo que después de la votación de los fondos reservados de la CIDE, del rechazo a ese DNU, creo que está el número para reafirmar también la votación respecto al cambio jubilatorio, y bueno, y queda planteada la necesidad de la anulación del DNU 7023, que ya recibió voto de rechazo en el Senado y todavía anda dando vueltas ahí en diputado, que no lo hemos tratado. Diputado, ¿cómo ve justamente lo que sucedió ayer, ¿no? Con un tema muy sensible, pero que se constituyó una mayoría bastante heterogénea, ¿no? Y que usted está deslizando que podría eventualmente ser constituida hacia adelante. ¿Cómo ve ese antecedente político? No, creo que hay que tomarlo en determinados temas. No me parece que eso sea un bloque político permanente y nada por el estilo. Pero sí que el gobierno, yo creo que tiene una base material en el fracaso económico, ¿no? Hoy veía las cifras de junio del INDEC,
26% de caída en la construcción, 20 y pico la industria, 18 el comercio. Yo creo que el hecho de que el plan económico no tiene rumbo y que la economía está para abajo es un factor que lleva a las crisis internas del bloque de gobierno y a las separaciones que se van dando, ¿no? Y hay muchos agravios también que, bueno, después algunos se los quieren cobrar. En nuestro caso es una oposición político-ideológica, lo que expresamos votando en contra de los fondos reservados a la CIDE, aunque hay que decirlo que en discusión también debería haber estado el DNU de creación de la nueva CIDE, claro, porque incluso le da facultades de intervención en temas penales que no pueden ser resueltas por DNU, sino que tienen que ser solamente votadas, digo, en el Congreso. Y esto no pasó, no fue que mandó un proyecto de ley para discutir la creación de la CIDE. Acá viene un DNU que para nosotros también debería ser anulado. Pero bueno, creo que el gobierno tenía que a todos los sectores que fueron colaboracionistas con la ley base y todo, ahora se le vuelve cada vez más difícil hacerlo, y eso se expresó en la votación en el recinto, que tuvo una peculiaridad porque hubo muchas ausencias, ¿no? También. O sea, hubo mucha diferencia, fueron más de 100 votos, 156 a 52, si no me equivoco, y un puñado de abstenciones. Y hubo muchas ausencias también, o sea que la diferencia podría haber sido mayor todavía en la votación, ¿no? En la votación final. Pero por eso creo que abre un panorama donde ahora hay que crear las voluntades políticas, insisto, para el DNU 70-2023. A mi entender, aun cuando no se lograse quórum, deberíamos hacer la convocatoria. En caso de Frente de Izquierda, ya hemos planteado nuestra disposición a poner las firmas de nuestros 5 diputados y diputadas si se quiere hacer esta convocatoria especial, pero nosotros por nosotros mismos no podemos hacerla, ¿no? Sí nos sumaríamos y obviamente a dar quórum y a tratar de que se rechace de una vez por todas ese DNU. Ayer estuvo presente en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Defensa, el ministro del área, Luis Petri, y bueno, expuso sobre un proyecto donde ustedes están bastante críticos, que es el que permite la intervención de las Fuerzas Armadas en cuestiones que tengan que ver con la presunción de actos terroristas. ¿Qué saldo saca de esa presentación de ayer? Bueno, yo estuve en la comisión y el ministro vino a hacer spots. Uno lo veía y estaba haciendo spots para que después le suban a las redes sociales. No contestaba los interrogantes y los cuestionamientos de muchísimos diputados y diputadas. En nuestro caso, habilitar de vuelta la intervención de los militares en la represión interna, pero es una barbaridad, ¿no? Y además hubo una discusión sobre los fundamentos, porque en el mensaje del Poder Ejecutivo se cita documentos de la OTAN, como si Argentina fuese miembro de la OTAN. Es cierto, el gobierno lo quiere llevar a ser global partner de la OTAN, pero eso todavía no está aprobado. Y entonces se fundamenta, digo, en una alianza político-militar de la cual uno de sus miembros es ocupante de las Islas Malvinas, las definiciones y las acciones que se tienen que tomar. Y bueno, y lo preocupante es también porque este gobierno le dice terrorismo a cualquier cosa. Recordemos la célula terrorista de Yemen, que ni bien asumió Bullrich, que era un peluquero, un jugador de ping-pong, ¿no? Que hubiesen intervenido ahí. O la manifestación del 12J frente a la ley bases. O sea, el gobierno dijo que esa manifestación, una manifestación popular, como tantas se han hecho de rechazo a la votación de una ley, la consideraron un acto terrorista, le dieron instrucciones al fiscal Stornelli para que procese por esos cargos a los 33 manifestantes detenidos. Bueno, finalmente la jueza Servini y luego la Cámara desestimaron todo eso. Pero el gobierno quiere ir ahí, entonces uno ya ha visto para qué quieren utilizar la acusación de terrorismo, ¿no? Siendo que aparte el uso del terrorismo es algo en general muy arbitrario, porque no hay algo que se llame el terrorismo. ¿Qué es el terrorismo? Yo lo preguntaba ayer en la comisión, uno puede decir hay una acción terrorista, pero no hay un movimiento que se llame movimiento terrorista, Estado terrorista. En general, quienes tienen una rivalidad con algún actor político estatal o no estatal, los indican como terroristas para justificar formas de acción que no cumplan ningún estándar de garantía judicial. O sea, para aplicar lo que se llama el derecho penal del enemigo. Si es terrorista, entonces lo puedo asesinar sin juicio previo.
puedo bombardear y matar la población civil sin juicio de En el tierra. proyecto que viene del Ejecutivo viene como una definición que es bastante amplia, digamos. Todo lo que genera terror, dice una cosa así. Entonces, por ejemplo, pueden inscribir narcos, sicarios, amenazas, o sea, entraría todo, porque claro, todo genera. Por eso, pero ¿no? vos ves una definición, dice, ¿no? En la famosa teoría de las nuevas amenazas después de septiembre del 2001 de Estados Unidos estaba el terrorismo internacional. ¿Pero qué es el terrorismo internacional? Insisto, porque Estados Unidos juzgaba a algunas organizaciones terroristas cuando estaban en contra de ellos y no terroristas cuando estaban a favor, o al revés. Yo le puse el ejemplo muy, tono un poco de chicana, de decirle si había visto Rambo, que en la primera iba con los mujahidines afganos, que en ese momento eran combatientes de la libertad, a los cuales Estados Unidos apoyaba en su lucha contra la Unión Soviética, y después esos mismos mujahidines afganos se transformaron en terroristas después del 11S, cuando Estados Unidos invade Afganistán y bueno, después termina derrotado y los mismos que había derrocado están hoy en el poder. Entonces, es una acepción vaga, insisto, para sindicar a los enemigos de determinados estados. Y en realidad esa teoría de las nuevas amenazas es una teoría vieja, porque Estados Unidos ya en el gobierno de Trump modificó sus adversarios internacionales, donde pone el foco para hacer China y Rusia. Entonces lo que acá hay es una pretensión de transformar a la Argentina en un peón de la política exterior de los Estados Unidos. Y eso es lo que denunciamos, ¿sí? La apelación al terrorismo es un eufemismo para justificar la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión interna, que es lo que quieren hacer. Yo pongo un punto de continuidad entre la visita que hicieron a los genocidas para darles impunidad y esto, y tratar de legitimar después la intervención de los militares en la represión interna. Dudo que tengan el consenso para esto también, ¿eh? Yo creo que hay una fuerte oposición a que sea modificada la Ley de Seguridad Interior y a permitir la entrada de las Fuerzas Armadas en la represión interna. Diputado, hablaba al principio de la Comisión de Libertad de Expresión y bueno, ciertos hostigamientos o ataques a la prensa. ¿Cómo ve ese clima? ¿Cómo ve el clima de discusión pública? ¿Cómo está instalado? Está bien que eso no es algo nuevo. En general, muchos gobiernos hostigan a la prensa cuando le hace críticas. Pasa que en este gobierno se ha vuelto como sistemático y hecho de la mano directamente del presidente, ¿no? Que cada vez que recibe algún comentario crítico hostiga al periodista, a la periodista en general, sobre todo a las periodistas mujeres, casi insultándolas, ¿no? Descalificándolas. Y bueno, y eso es muy grave. Lo que se trata es de acallar toda voz crítica. Es que el que hizo una crítica un día, si sabe que lo van a hostigar permanentemente, lo piense dos veces, ¿no? Esa es la función que tiene en Argentina y también en otros países. Por eso nos da la impresión que la Comisión de Libertad de Expresión tiene que tomar cuentas en el asunto y discutir, escuchar a las y los periodistas que son agredidos, a las organizaciones de prensa que lo han denunciado. También ha habido, como decía, agresiones a periodistas y reporteros gráficos durante manifestaciones que han recibido balas de goma, que han recibido gases, y queremos también escucharlas, para ver qué denuncias tienen para hacer, porque en una de las jornadas de tratamiento de la ley bases, la ministra Bullrich había dicho que los periodistas no se acerquen, que cuando viene la policía no se acercan, y eso es muy grave, pues justamente lo que puede documentar apremios de las fuerzas de seguridad o violaciones de sus reglamentos o todo tipo de represiones brutales, bueno, es la acción periodística. Lo hemos visto en muchos casos en la historia argentina, desde Costegui y Santillán, el testimonio gráfico que sirvió para desbaratar esa idea de que los piqueteros se habían enfrentado ante ellos, hasta el asesinato de Mariano Ferreira, donde fue una cronista de C5N en aquel entonces la que pudo dar cuenta de la situación, o sea, dar veracidad a lo que decían los manifestantes que estaban con Mariano. Entonces, el rol de la prensa, digo, en las acciones represivas del Estado es clave. Y cuando uno escucha a la ministra de Seguridad decir, no tienen que estar ahí, que se vayan, bueno, ¿qué quiere? Carta blanca para poder hacer lo que se les antoja. Entonces, yo creo que estos son temas muy graves que atentan a la libertad de expresión y que por eso tiene que ser tratado inmediatamente, digo, en la comisión que se ocupa de esto en la Cámara de Diputados. Muchas gracias, diputado. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, estábamos con el diputado Cristian Castillo, que nos da todo un panorama de sus posturas y hablábamos mucho de la sesión de ayer y repercutió fuerte en la Casa de Gobierno. Veamos lo que decía sobre el tema el vocero presidencial Manuel Adorni. Nosotros con el PRO vamos a seguir por supuesto, trabajando juntos, como lo venimos haciendo hasta ahora. Lo cierto es que nos cuesta entender
cuesta entender lo que ha pasado en términos de la decisión de votar en contra. Es interesante porque cuando uno analiza... espérame que acá me hice alguna referencia. Cuando uno analiza, digamos, cómo han financiado la seguridad, la AFI o la seguridad, el servicio de inteligencia, bueno, todos han contado con sus fondos, ¿no? Incluso, bueno, sin ir más lejos, en el año, todo a dólar oficial, como para tener la referencia presupuestaria, en el 2016 se presupuestaron 152 millones de dólares, en el 2017 113 millones de dólares, en el 2018 120 millones de dólares, en el 2019 74 millones de dólares, en el 2020 44 millones de dólares, en el 2021 43 millones de dólares, en el 2022 43 millones de dólares y en el 2023 16 millones de dólares. Por supuesto, es solo a referencia para marcar que efectivamente inteligencia es un tema de relevancia para un país y para la protección de sus ciudadanos. Así que no se entiende bien qué es lo que quisieron hacer, porque además estos fondos, más allá de que hay una especie de mito popular, que nadie controla nada y que son fondos que nadie puede revisar, ni controlar, ni objetar, efectivamente se había conformado la comisión bicameral, que es la que tiene atribuciones para revisar, controlar y objetar los fondos reservados, este famoso presupuesto asignado por decreto. Así que la verdad que a tu pregunta no comprendemos bien cuál es la razón por la que, si siempre se quiso apostar a la seguridad nacional, a la seguridad interior y a la seguridad exterior, y que de hecho han tenido varias denuncias. Es raro que un gobierno, después de 30 años, que un gobierno quiera hacer una reforma seria del servicio de inteligencia, todo el espectro político que va desde el peronismo, el radicalismo o el PRO estén en contra de esto. Pero bueno, seguramente estén confundidos con los objetivos de la CIDE. Escuchamos al vocero presidencial en su habitual conferencia de prensa que hacía un repaso de lo que había sido la participación de los habitualmente aliados en la sesión de ayer, que claramente marcó un punto de inflexión, no digo de quiebre, pero sí de inflexión seguramente en la relación del oficialismo con, sobre todo, su principal aliado. Sí, ahí recién cuando estábamos hablando con el diputado Castillo, pensaba, ¿no? Hay en carpeta un montón de proyectos, por ejemplo, esto que vino a defender el ministro Petri, está la ley de imputabilidad, bueno, hay un montón de proyectos que están en carpeta, pero es probable que el gobierno ahora decida, por lo menos tiene que parar la pelota y decir, bueno, dónde estamos parados y qué ayuda vamos a poder tener a los bloques minoritarios que tenemos, porque evidentemente algo pasó y esto que venía todo encarrilado y que íbamos sacando los proyectos y que más o menos íbamos charlando y más o menos votos se iba logrando, ahora hay que revisar un poco, porque esta semana no logró nada, ahora está por tener este tema en el jubilaciones en el Senado. Dictamen del hijo no hubo, ayer también el candidato de la Corte, si bien no fue tan dura la embestida contra el candidato, tampoco se llevó el dictamen. Entonces, me parece que el gobierno ahora tiene que redefinir, el diálogo está en el Congreso, pero también está más arriba. Claro. ¿No? Claro. Ver si el expresidente Macri sigue siendo no aliado, qué número puede aportar, porque sabemos que levanta el teléfono y los diputados aparecen o desaparecen, ¿no? Y claro, y bueno, ayer hubo un Zoom bien temprano con los miembros del PRO, la dirigencia del PRO, y se había establecido, en principio dicen que habían dicho de no dar quórum, de no dar quórum y votar en contra. Y bueno, fue lo que cumplieron, no todos también, porque algunos dieron quórum. Sí. Álvaro González, Dayana Molero, la diputada Florencia de Sensi, Sofía Brambila y Tito Stefani fueron los que dieron quórum. Sí, ayer fue un punto de inflexión, me parece, por lo menos un mojón importante en lo que es la relación del oficialismo con su principal aliado. Uno veía
casi una actitud monolítica, ¿no? Entre el PRO y la Libertad Avanza, donde podía haber algunos matices, incluso matices de forma, pero no mucho más. Y el PRO siempre hizo una defensa cerrada. Está claro que el mensaje ayer fue otro, fue importante, fue decirles, nos necesitan, no nos pueden destratar, ¿no? Claro. Vamos a ponerlo más en términos coloquiales, no nos pueden destratar, nos tienen que mimar. ¿Qué incluye ese mimo? Bueno, uno lo desconoce, pero en definitiva fue eso lo que sucedió. Hoy hay un tuit de una persona de prensa del gobierno, que es Javier Lanari, señalando que durante el 2016, o entre el 2016 y el 2019, el PRO destinó 115 millones de dólares promedio a lo que era en ese entonces la agencia de inteligencia, digo. Arrancaron a volar, ¿no? Claro, arrancaron a volar algunos datos del pasado, acá, como justo. diciendo, che, a nosotros que estamos destinando ahora más o menos 100 millones, nos lo vetan y ustedes gastaban 115 por año. O sea, bueno, nada, está claro que se pone tensa una relación que están obligados a convivir, me parece, porque disputan un electorado muy similar, pero bueno, tienen sus disputas, obviamente. Sí, hubo ayer también en los voceros habituales del gobierno, y no estoy hablando de los funcionarios, daban, inclusive hacían un repaso de datos de chequeado, vi que comparaban con anteriores gestiones. Yo me pregunto, a ver, no sé si ustedes a lo mejor me pueden iluminar, pero ¿y si lo hubiera hecho por decreto simple esto y se ahorraba el problema? ¿No hubiera sido el camino en vez de un DNU? Y el DNU, los decretos no pasan por la comisión bicameral, por el Congreso. Debe ser que es una materia que no puede pasar por decreto común. No sé, porque Macri, que yo digo, o sea, este gobierno ha estudiado mucho lo que fue la gestión ha estudiado y ha escuchado los consejos de Macri. Macri, me acuerdo que alguna vez algún proyecto, algún decreto, directamente lo mandaba y le decía, no lo queremos, la oposición, le decía, no, esto tendría que haber sido decreto de urgencia, tiene que pasar por el Congreso, y se quedaba ahí en la discusión y no lo mandaban. Entendería que sí, pero me parece que podía tranquilamente no haberlo mandado. Esto, bueno, en realidad, entiendo que si es una materia en la cual tendría que entrar el Congreso, ahí tiene esa herramienta. No la podría saltear, digamos. La hace en el caso de que, por ejemplo, que el Congreso no se pueda reunir, entonces tiene la herramienta del decreto de necesidad de urgencia. Si son impuestos, tiene que ser por ley o por decreto de necesidad de urgencia, de modo tal que es la única cosa con la cual podés saltear al Congreso. Acá eran fondos reservados. Entiendo que hacer fondos tendrían que pasar por el Congreso, pero hacer reservados la podés discutir. Yo creo que sí, tenía que pasar por el Congreso, pero la podría discutir. Me parece que viene por ese lado. Y además porque también, como recién también decía el diputado Castillo, también pasó por alto el tema de la reforma de la AFI a la CIDE. Eso también tendría que haber venido. Eso es un diálogo previo. Y eso ni siquiera está... Perdón. Sí. No, incluye modificaciones a la ley de inteligencia, digo, que no es un tema menor, que cuando uno va más o menos recorriendo las fuentes te dicen, bueno, ahí hay un pacto democrático, digamos, post-83, de cómo manejar los servicios y demás, pero bueno, sí, claro, me parece que dio un punto interesante el diputado. Nos salteamos la discusión del DNU, que no recuerdo ahora el número, de que crea esta nueva agencia. 624. Es un poco apenas antes. Pero bueno, él hacía referencia a Cristian Castillo, nuestro invitado de recién, en los 100 votos de diferencia. Es mucho, 156 votos a favor, 52 en contra, 6 abstenciones. Lo dijo, no hay un bloque. No hay. Lo dijo, sabe que no. Que es circunstancial, pero no es nada despreciable el número. Incluso en la sesión anterior, cuando se había pedido incorporar el tema, el número había sido 135, que era, bueno, ya era bastante. Claro. El número de ayer fue aún más relevante y hace, por eso, como yo les decía antes, me parece que hace repensar al oficialismo, decir, bueno, acá hay un tema, más allá de que esto está pasando en el diputado, en el Senado, está todo roto también, ¿no? Ayer vimos declaraciones previas de los 7 senadores, quedan 6, porque hay uno que está... On fire, Paultroni, que la verdad que es una proporción grande dentro, porque 7 tener uno afuera. Entonces me parece que revisar
Y revisar también que de los interlocutores entre el Ejecutivo y el Congreso, que parece que estaría también medio ahí ruidoso, ¿no? Sí. No llegan tan claras las órdenes, me parece. Sí, y a propósito de Paul Troni, me quedo pensando, y lo digo y ya vamos a la tanda, el hecho de que, bueno, su protagonismo tan notorio contra Antilijo, bueno, lo acerca un poco al hijo a un protagonista muy importante como es José Mayans, Claro. a quien lo vimos también hablando amigablemente, Sí. dedicándole palabras conceptuosas al propuesto para Al candidato. al candidato Sí, para la corte. Sí. Y realmente Paul Troni con su postura medio como que acerca, o sea, claro, los extremos se volvieron Sí. a tocar, ¿no? Claro. Así es, bueno, pausa y ya volvemos con más información en plenario. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas.
Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos en plenario informando sobre todo lo que sucedió, todo lo que quedó, como decíamos al principio, no solo en la sesión de ayer, sino todo lo que pasó a lo largo de esta semana. Bueno, hay mucha repercusión legislativa, hay mucho que está sucediendo también en el Senado, donde están por aprobar o votar por lo menos el tema de la movilidad jubilatoria. Recordemos que ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Esto, si no hay modificaciones, y todo indica que no va a haber, sería aprobado, se convertiría en ley y ahí empieza una nueva discusión. La novela de los próximos días será veto o no veto. Veremos a ver en qué termina o si en definitiva hay modificaciones y tiene que volver a la Cámara de Diputados, lo cual alargaría los tiempos un poco más. Pero bueno, ahora nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Y estamos en contacto con la provincia de Entre Ríos con el diputado Atilio Benedetti del radicalismo. José Di Mauro lo saluda. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Bien, muy bien, gracias. Muy bien, diputado. Usted es presidente de la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados. Esta semana tuvo una actividad muy importante donde el martes, ya se me dan los tiempos, pero fue el martes, ¿no? Donde tuvieron la visita inclusive del gobernador Yarlora. ¿Por qué no nos comenta un panorama de lo que allí hicieron? Sí, cómo no. Sí, el martes precisamente tuvimos allí una reunión informativa donde tratamos, la verdad, que dos proyectos muy importantes para el sector agropecuario, agroindustrial de la República Argentina. Hablamos sobre el proyecto RIDA, bueno, un proyecto que es de mi autoría, junto al diputado Pichetto y otros 20 legisladores, que tiene que ver con dar herramientas para incentivar la inversión en el sector agroindustrial de la República Argentina. La verdad que en este sentido se expresaron las 4 entidades representativas del sector productivo de la Argentina, las 4 entidades de la mesa de enlace y distintas otras cámaras y entidades vinculadas al desarrollo legislativo, como la Fundación Barbechando. La verdad que, bueno, tuvimos un muy buen avance en este sentido. Creo que están dadas las condiciones para que a partir de ahora y con las sugerencias que hemos recibido ahí en esta reunión podamos llevar a la discusión de la comisión para poder dar allí un dictamen y poder llevar luego a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y avanzar con la media sanción. Así que este fue uno de los temas que son importantes, que si quiere después volvemos y hablamos con sus condiciones necesarias, porque no está comprendido todo el sector agropecuario, agroindustrial, en lo que votamos en la ley base, que fue el RIGI. Y para completarle el comentario de lo ocurrido, después en otra parte, en
en otro capítulo, digamos, de la reunión del martes, hablamos sobre la necesidad de modificar la ley de biocombustibles. Y en este sentido, bueno, un amplio consenso de lo que se denomina la Liga de las provincias productoras o de las principales provincias productoras de biocombustibles, para avanzar en el porcentaje del corte. Y en este sentido tuvimos la presencia de funcionarios políticos del nivel del gobernador de Córdoba, de la Secretaría de Energía de la provincia de Santa Fe, que bueno, pudieron también dar su punto de vista al respecto. Así que me parece que en el aspecto productivo y en el aspecto vinculado a la necesidad de reactivar la economía argentina y fundamentalmente a los sectores estos vinculados a la producción agropecuaria, me parece que fue un gran avance el que se dio esta semana en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Daniela Mosetic lo saluda. Más allá del trabajo que sé que siempre, sea la gestión que sea, usted se ocupa de empujar, ¿no?, en las comisiones de Agricultura y los temas estos que a usted siempre le preocupan, ¿cómo ve la reacción o la respuesta del gobierno frente a estos reclamos? ¿Cómo ve parado el gobierno frente al campo? Porque siempre hay una relación estratégica y muchas veces tirante. ¿Cómo ve al gobierno de Javier Milei? Bueno, yo lo veo con un discurso favorable al sector. Ahora, momentáneamente son expresiones de buenos deseos nada más, así que dentro de esa idea del discurso favorable, dentro incluso de esa necesaria postergación de un tema central para la producción fundamentalmente agropecuaria, agroindustrial, que es la disminución de retenciones, nosotros entendemos que estas dos leyes están en línea con la política del gobierno, así que espero que no tener inconvenientes. Por supuesto, hay matices, serán atendidos cuando estemos tratando estos proyectos, pero mire, francamente, para mí sería bueno, un logro, pero no un logro personal, sino que un logro necesario para dinamizar a una de las actividades que está soportando el peso de este esfuerzo económico, igual que todos los ciudadanos, ¿no? Pero esta actividad, la actividad agroindustrial, ha quedado fuera de los alcances de los beneficios del RIGI, ese régimen de incentivo para grandes inversiones. Bueno, todo el sector agropecuario, agroindustrial, ha quedado expresamente excluido y por eso insistimos, y fundamentalmente desde nuestra comisión, de la comisión que yo presido, con la necesidad de dar herramientas, elementos para que también tenga la posibilidad de desarrollarse este sector. Diputado, ¿cómo le va? Pablo Varela lo saluda. Le consulto, volviendo atrás ¿qué tal? En sus palabras, ¿cuál sería qué están trabajando respecto de este proyecto de ley de biocombustible? Que tengo entendido que Fernando Vilela, quien era en su momento también secretario del sector, estuvo trabajando, y durante la etapa del último gobierno, del anterior gobierno, se había bajado el nivel de corte, entiendo que en un contexto de suba de precios de granos. ¿Cómo lo ven y qué nivel de corte están pensando? Sí, bueno, el proyecto sí, está bien hacer referencia al último gobierno. Creo que alguien mencionó que fuimos el único país del mundo de bajar el corte de biocombustible. Digo, la tendencia mundial es aumentar el uso de energías limpias, energías renovables. Estamos incluso produciendo materia prima para combustibles de aviación, y nosotros disminuyendo el corte. Esto fue lamentablemente lo que ocurrió por una cuestión sumamente coyuntural, porque había alguna circunstancial aumento del precio de las materias primas, de los commodities, que ya quedó totalmente desvirtuado por otro lado, ¿no? Claro. O sea, digo, o perdió vigencia este aumento. Sí, baja la soja ahora, por ejemplo. La soja en el orden de los $350 por tonelada realmente hace sumamente atractivo para los biocombustibles, y además necesario de que este grano, que es el principal grano que produce el país, tenga un agregado de valor para poder generar trabajo y actividad económica y aumentar el ingreso de divisas. Así que yo digo, básicamente, para no entrar en detalles porque aburriríamos, pero esto prevé el aumento escalonado tanto de la utilización de biodiesel en las mezclas de combustible del diésel y del
y el aumento del etanol en las naftas. Es decir, hay una cronología en cuanto a estos aumentos en el proyecto de ley, y además de la cronología está también la posibilidad de ingresar a distintos actores, y hasta incluso superado determinado nivel de corte, hasta las empresas petroleras van a poder participar de la provisión de biocombustibles. Diputado, lo despedimos, pero bueno, no sin antes comprometernos a hablar con usted cuando esté por Buenos Aires nuevamente del tema del RIDA, ese que bueno, va a dar mucho que hablar y seguramente va, como usted nos adelantaba, van a ir por el dictamen próximamente. Bueno, con mucho gusto, ¿eh? Y tan importante uno como otro proyecto. La verdad que el sector productivo necesita estímulos y bueno, vamos a trabajar fuerte para que este sea el tiempo en el cual se puedan sancionar estas leyes. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Bueno, escuchábamos entonces a Atilio Benedetti, diputado de la Unión Cívica Radical de la provincia de Entre Ríos y presidente de la Comisión de Agricultura, que fue una de las que trabajó con esta semana con la presencia, como él decía, de las entidades del campo y también estuvieron también con el gobernador de Córdoba, Martín Yarlora. Uno de los diputados que ayer votó en contra del DNU, digamos. Claro, y a propósito, a favor, pero... a propósito de eso, no solamente es, también tenemos, hablando de los votos, un detalle importante en la votación fueron las ausencias en Encuentro Federal. Por ejemplo, era un bloque que uno entendía que los 16 iban a votar a favor y al final hubo ausencias. Carlos Gutiérrez, el diputado García Aresca, la diputada Torres y el diputado Juan Brugue, y eso que indica que son todos cordobeses, son todos de Yarlora, y bueno, hubo un llamado para que, mira, no me... telefónico, sí, realmente la verdad que lo que uno tenía antes por cierto, cuando escribía una nota y decías, bueno, a ver, ¿cómo votaron los radicales? Bueno, los radicales, no, ahora hay que mirar el tablero uno por uno, porque en todos los bloques hubo divisiones, y que no son las mismas divisiones siempre, además. No, claro. ¿no? Claro. Porque para Tema por algunos tema. casos se separa, la coalición cívica ya está separada, pero la coalición cívica toma pero si son, o es por de Córdoba, o es porque son los de Buenos Aires, o es porque son los de Pichetto, entonces las divisiones, y en el radicalismo también antes era más fácil, antes los de Evolución por ahí se separaban y los del radicalismo no, ahora se mezclaron y ni siquiera están, claro, ni siquiera son los ex de Evolución, que o sea, ahí es todo nuevo, todas las veces hay que repasar muy bien el tablero final, el PDF ese que consultamos, y ir y mirarlo y decir, pero hay que hacer ¿no? un Excel. Hay que hacer, PDF sí. no. No, PDF no se arregla, es un Excel. Sí, por eso. Hay que estudiar cada sesión y cada movimiento, porque los números, el poroteo es difícil. El poroteo es muy difícil, ¿no? Sí. Y aparte, como decías vos, los temas de los ausentes también, eso nos complica también anticipar los números. Pero bueno, trabajo parlamentario. Trabajo para hacer, para ir actualizando todo el tiempo. Hay entre todas las iniciativas, recién hablábamos de Encuentro Federal, sí, y entre un diputado recontraactivo es el diputado Oscar Agos Carreño. ¿Qué proyecto presentó ahora? Ahora, bueno, me parece que tiene que ver un poco con... El diputado suele agarrar a los temas que están muy, muy en agenda, como para traerlos al Congreso, ¿no? De alguna manera, y que es la propuesta de ponerle punto final a las causas que se abrieron durante la pandemia, por haber violado la cuarentena, por haber salido el día que no te correspondía. Esta semana lo vimos mediáticamente con el reclamo de un deportista, un remero, muy enojado con el expresidente Alberto Fernández, que le recordó, le dijo, yo no podía ponerme a entrenar y mantener el nivel que necesito. No puedo estar parado medio año o más, que fue la pandemia, que quiero ver tras las rejas, le dijo, ¿no? Y llama la atención porque pareciera que no tiene que ver una cosa con la otra, pero afectó directamente su actividad también, ¿no? Su actividad, ¿cómo no? Su actividad profesional, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué propone? En este caso, por ejemplo, este deportista que tiene una causa abierta por haber querido entrenar
por ahí en una pileta solo o en el río solo, sin cruzarse con nadie, le abren una causa porque no se podía, ¿no? Si no tenés dispo en el río, ¿dónde vas a tener? Si no tenés dispo, exacto, sí. Bueno, vimos a una de las nadadoras, ¿se acuerdan? Que nadaba en una piletita que era de un jardín en su casa. Bueno, la verdad que todo eso tuvo además sus consecuencias posteriores en lo profesional. Entonces, bueno, ahí el remero contaba, volvió a entrenar cuando volvió el fútbol, porque la presión por el fútbol había sido más grande que por el resto de los deportes. Entonces ahí, bueno. ¿Qué propone Oscar Reño de Encuentro Federal? Dice, se extingue la acción penal respecto a los delitos del artículo 205 del Código Penal. Es decir, vos tenés una causa abierta por eso, porque por ahí, ¿se acuerdan? Cruzaste de distrito cuando no te correspondía, no tenías el permiso, no eras personal esencial, saliste el día que tu DNI era impar y era el día de los pares. Bueno, todos esos temas que la verdad que viéndolos a la distancia no merecen la pena. Esto llevado a lo banal. Sabemos que hubo casos graves, hubo gente que tuvo inconvenientes con la policía, hay gente que desapareció también, entonces esto ahora lo cuento igual, pero que fue tratado acá en el Congreso, siempre y cuando no esté en ninguna situación irregular esa persona, no esté prófugo, que no esté en rebeldía, que no haya avanzado más allá de esa imputación, que la verdad, lo que dice en el proyecto de ley el diputado, es para gastar recursos y para tener los papeles, claro, ¿no? Para tener pila de papeles con causa que realmente ayer justamente Ariel Lijo lo decía. La verdad que el nivel de litigiosidad que hay en la justicia argentina es enorme. No podemos tener lugar para esto, ¿no? Es verdad. Lógicamente. Entonces, ¿cómo sigue la próxima placa, por favor? Esto, por violación del aislamiento o el distanciamiento en la pandemia, ahí lo que decías vos, José, los dos momentos que hubo, el ASPO y el DISPO, ¿no? Sí. Palabras que, bueno, que por favor no vuelvan. Y en ese caso, no exime a los funcionarios públicos. No. Los funcionarios públicos que han tenido alguna causa o algo que haya tenido que ver con eso, ellos tenían mayor responsabilidad, sobre todo por ser quienes imponían esa normativa. Por lo tanto, directamente si es que Alberto Fernández, por ejemplo, o la ex primera dama o funcionarios del gobierno anterior han tenido algún inconveniente por esta supuesta violación, por ejemplo, del aislamiento, bueno, esto no los comprende porque ellos mismos, siendo los responsables, no pueden quedar afuera de algo que ellos mismos imponen. Y esto es lo que les comentaba recién, la Comisión de Derechos Humanos recibió a familiares de víctimas y víctimas también porque, digo familiares porque algunos fallecieron, pero también hubo casos resonantes, estuvo el papá de Solange Muse, que además de lo físico y del traspaso de las fronteras, hubo muchos componentes humanos, ¿no? Que no se tuvieron en cuenta. Este papá que no pudo ir a despedirla, estando ella enferma en otra provincia, no se podía pasar de una provincia a la otra. El tema de Formosa, que también había tenido, ¿se acuerdan?, mucha relevancia mediática, porque hasta que llegó a verse cómo estaba la situación en el norte, ¿se acuerdan? No habrían nunca, lo que acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires ya está un poco más flexible. Entonces, bueno, a ver si se puede dejar de lado a cosas muy sencillas para la justicia que no merece la pena seguir perdiendo el tiempo, digamos. Y además porque también por algo moral y ético, ¿no? Lo plantea. Ahí recuerda el diputado el decreto 260/20, que fue el primero, el de ese día de marzo, que nos guardaron a todos en nuestras casas, y numerosas prórrogas y medidas accesorias que se fueron, ¿se acuerdan? Se iba cada 15 días, cada 3 semanas se iba prorrogando, iban saliendo las nuevas condiciones para moverse en la pandemia. Bueno, conferencia de prensa mediante. Conferencia de prensa, filminas, ¿no? Puntero, ¿no? Explicación. Avance, vacuna. Pelea con otros países. Peleas con otros países. Con esas filminas. Exacto. Bueno, todo eso que hemos pasado, que una vez contaremos todo, ¿no? A la posteridad. Exactamente. Miren el número. 55.000 causas judiciales entre 2020 y 2021 por violación de la cuarentena. Eso es un montonazo. Y de los cuales más de 10.000 solo en abril del 2020. Ahí cuando estaba el pico de
de atención. De cierre. ¿Qué? El pico de cierre, El porque pico arrancó de- cuando el 20 de marzo, ¿eh? Claro. O 21 de marzo. Sí, arrancó ahí la- nomás. Entonces ahí, la ASPO. bueno, ¿qué vamos a hacer con la primera prórroga? ¿Qué pasaba? La gente no se podía ni ir al médico, si tenías un turno lo habías perdido. Bueno, para todo. Total, sí. Bueno, Bueno, para entonces- cruzar la General Paz necesitabas permiso. Sí, claro. Que alguien dijera que vos tenías... Igual nosotros éramos esenciales. Sí, está bien, sí. Pero Acá, sí necesitaba... acá se podía venir, acá el Congreso se podía venir. Sí. Por eso, bueno, estos debates que se dan muchas veces en paralelo, en simultáneo con la agenda dura del gobierno y pensar en esto de la pandemia que ha tenido ya tratamiento en derechos humanos. A propósito de esto, yo cuento una anécdota ver, una personal de una colega también, y que tenía a su abuelo que había quedado en pandemia, había quedado en la costa, el partido de la costa. Había quedado, y bueno, había quedado aislado. O sea, pero él vivía solo, estaba bastante bien y qué sé yo, y entonces, bueno, pero bueno, estaba en contacto permanente y tenía algunos dolores. Y el tema era que se quería ir se tenía que atender y cruzar a Mar de Ajó, ¿puede ser? Yo bueno, tenía que ir hasta Mar de Ajó para ir, bueno, iba a ir, pero no lo dejaban salir. Claro. No había manera de que pudiera ir finalmente. Entonces iba al médico, al que podía llegar, y le decían, bueno, le daban tratamientos que no podía hacer, obviamente, porque tenía que ir a Mar de Ajó, nunca pudo ir. Los familiares lo consultaban, bueno, finalmente cuando los dolores ya fueron insoportables y habían pasado más de 2 o 3 meses, bien avanzada, creo que más meses, como 5 meses habían pasado, bien avanzada la pandemia, finalmente lo fueron a rescatar. Me preguntaron a mí a ver si tenía algún contacto, porque el tema era no era tan fácil que un familiar se desplazara semejante cantidad de kilómetros, ir hasta la costa a buscarlo. Finalmente consiguió un contacto que lo habilitaron a circular, salió el familiar. Y al llegar al puesto de entrada de donde el partido de la costa, sí, tuvo que ser acompañado por un patrullero para que le garantizaran que volvía rápido. Y entonces, bueno, rescataron. No, era ir a buscarlo para traerlo a Buenos Aires. Lo trajeron a Buenos Aires. Bueno, finalmente lo hicieron atender en Buenos Aires, tenía cáncer. Se murió. Eso es el final de la cosa. Bueno, de esos casos... Se hubiera muerto igual, muy probablemente. Bueno, pero bueno, todo el sufrimiento... Acompañado. Claro, se terminó muriendo acá cuando ya era muy tarde, llegó muy deteriorado, acá habían pasado meses. Bueno, esas son las cuestiones cuando hablamos de los problemas que hubo en la pandemia. Bueno, ese tipo de cosas sucedían. Y a propósito de este personaje, de esta cuestión de todo lo que se dice del presidente, una cosa que a mí siempre me hizo ruido también. ¿Se acuerdan que él tuvo un diálogo con su antecesor, Mauricio Macri? Sí. Y siempre él contaba que le había dicho Macri que, según Alberto Fernández, que se mueran todos los que se tengan que morir, pero que no hiciera semejante cuarentena. A mí lo que siempre me hizo ruido fue que un diálogo entre presidente y antecesor, o entre presidentes, como es así, no se cuentan. Son secretos. Entonces, uno como periodista lo tiene muy asumido, sabe lo que es un off the record y cuando te están diciendo a veces que no te tienen que decir. Sí, pero viendo las comunicaciones de Alberto Fernández no estamos tan claros de cómo manejó el tema de la privacidad. No fue un hombre... No cuidó tanto la comunicación, así que por eso, José, el criterio en ese caso está difícil la línea, lo público y lo público y lo privado, por eso... Uno entiende qué es lo que pasó en esos casos. Sí, se filtra. Pero bueno. Algunos contenidos. Manto de piedad toda esta situación. Bueno, vamos a una breve pausa y después seguimos con más información legislativa en plenario.
este momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Prevenir dengue, zika y chikungunya. Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Seguimos con plenario en momentos en el cual se está por votar la movilidad jubilatoria, como veníamos diciendo justamente, ahora en breves instantes. Veremos entonces en definitiva si se hace con modificaciones, si tiene que venir a diputados, o si en definitiva no hay modificaciones, y entonces empieza a hablarse del veto no veto. Claro. Ya dijo igualmente el presidente de la Nación, dijo, si sale así como está, yo lo tengo que vetar. Y ya Sí, no, está claro. Y antes Castillo hablaba de cuál sería el impacto o el número, que no es un gran número, pero está claro que son millones los jubilados. Y está claro que la gran bandera del gobierno es la pelea por la inflación, y ahí la cuestión fiscal es una herramienta que ellos creen imprescindible y por lo tanto no la quieren ceder. Después están las otras evaluaciones, si impacta o no impacta en la imagen del presidente, si impacta o no impacta en lo que tiene que ver con las consideraciones de la sociedad, ¿no? Respecto del gobierno, la marcha del gobierno, la gestión y demás. Pero en principio uno entiende que va a ser vetado, y en todo caso, también es interesante lo que dijo Castillo antes, si se insiste con los 2 tercios. Claro. ¿No? Recordemos que el tema de los 2 tercios, ahora si se vota ahora, ya tuvo 2 tercios en diputados. Si en el Senado sale como 2 tercios, no cambia nada con relación al veto. Si después si hay un veto, eventualmente lo puede vetar perfectamente, y después empiezan a tallar la cuestión de, bueno, las 2 cámaras tienen que rechazar el veto por 2 tercios. 2 tercios, claro. En ese caso es lo que tiene que suceder. ¿Qué es lo que tiene que suceder, Pablo? ¿Qué proyecto nos trajiste? Lo que podría suceder eventualmente en el PRODE que nos gusta armar es un proyecto... ¿Sale o no sale? A ver. Podría salir. A ver. No lo veo imposible. Les cuento y... Ya hay algún avance. Sí, y ustedes me dicen que es un proyecto del diputado de Salta, Julio Moreno Ovalle, de La Libertad Avanza, y que lo que busca es establecer criterios para la utilización de los celulares en las aulas. Criterios, digo, porque en lo que es primaria, ahora lo vamos a ir viendo en las placas, en lo que es primaria la restricción es total, pero en la secundaria hay algunos permisos para la utilización. Ahí vemos que se restringe el uso de teléfonos celulares por parte de los alumnos de primaria, es decir, de 1º a 7º grado en algunas provincias, de 1º a 6º en otras provincias, durante todo lo que tiene que ver con las horas de dictado de clase, y también en los recreos. Es decir, este es un dato interesante porque es el momento más, si se quiere, recreativo, donde descansan los alumnos, y corre esta restricción tanto para lo que son establecimientos de educación pública como de educación privada. ¿Sí? Hace poco la ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, anunció la restricción de los usos del celular. Eso lo hizo por decreto. Eso lo hizo, claro, lo hizo por decreto. Pero bueno, me vino a la memoria ese anuncio, que fue un anuncio grande que hizo el jefe de gobierno hace poquito, hace 10 días, habrá sido, no mucho más de 2 semanas. Se restringe el uso de teléfonos celulares por parte de los alumnos, decíamos recién, de primaria. En lo que tiene que ver con secundaria, también están restringido el uso de los celulares. Tanto también en lo que tiene que ver con los establecimientos de educación pública como los establecimientos de educación privada. Ahora se introduce, digamos, algo distinto que tiene que ver con lo que sucede, o mejor dicho, lo que eventualmente pueden decidir los docentes, que son quienes están a cargo, obviamente, del aula. El docente a cargo del dictado de la clase será el responsable de permitir la utilización de recursos electrónicos tecnológicos. Y el proyecto, establece cuáles son esas excepciones, ¿sí? Que es el uso de estos recursos electrónicos tecnológicos como herramienta educativa debe estar decidida y supervisada por el docente. Ahí se habla, por ejemplo, en lo que tiene que ver con acceder a alguna información de educación, todo lo que tiene que ver con la alimentación, digamos, del contenido educativo dentro del aula. También puede ser habilitado, digamos, no solo por el docente, sino por algún personal jerárquico del establecimiento educativo. Pero obviamente queda restringido el uso de los celulares y además queda delimitado estrictamente a lo que tiene que ver con educación. Con vos poder acceder
alguna información que te ayude en lo que está desarrollándose, en el contenido que se está desarrollando dentro del aula. Es decir, que no tiene un fin recreativo, tiene estrictamente lo que tiene que ver con celulares o tablets, ¿no? Porque en muchos colegios ya se usa tablets, bueno, con la cuestión educativa. Y el proyecto de ley, en el caso de ser aprobado, se invita a las provincias a adherir. Claro. Por eso me venía a la memoria lo que mencionábamos recién respecto de la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, tiene que ver, me parece, con un proyecto que además de lo educativo también se mete en las cuestiones de ludopatía, ¿no? Porque esto está muy, muy presente en muchos proyectos de ley que se van presentando, que ya se están debatiendo, de hecho, acá en la Cámara de Diputados, y que es, bueno, ni más ni menos que la restricción del celular o de los dispositivos electrónicos, que se han proliferado muchísimo, y que de hecho, ahora que pienso en la pandemia, fue la manera en que se sostuvo las clases, o muchas familias pudieron sostener clases durante la pandemia, pero que bueno, obviamente extendido al aula es un lugar de distracción y es algo que evade al alumno de estar enfocado en el contenido que se está dictando, ¿no? Ni hablar la ludopatía, que es un problema aún mayor. Claro, claro. Recordemos que ludopatía ahora tuvo un impasse, el debate intenso que se está desarrollando en la Cámara de Diputados, pero ya en la próxima reunión van a empezar a avanzar con el dictamen. Con el debate entre los legisladores en sí, para ver cómo es ese proyecto. Así. Sí, es como que lo del celular, teniendo chicos, por un lado, me parece, yo estoy de acuerdo. Un colegio primario no hace falta, por ejemplo, llevar, pero es como que me parece medio corta la propuesta, ¿no? De parte de lo mismo que restringir y no encontrarle por ahí una vuelta a algo que sucede, ¿no? Ahí te aclara que el docente podrá usar el celular. Y sí, obviamente que lo vas a tener el docente todo el día sin usar el celular. Pero es como corto, ¿no? La propuesta, no de este proyecto en sí. Bueno, no se usa, listo. Por ahí encontrar alguna vuelta de alguna manera, pero bueno. Porque los chicos lo tienen en el celular. Sí, no, y hay colegios que ya te piden tablet en primaria. Sí. Y obviamente está siempre puesto en función del contenido educativo. Claro. No sé ahí cómo sería compatibilizable este proyecto con lo que está sucediendo. Claro. No con algo que podría eventualmente suceder. Digo primaria, no digo ni siquiera secundaria. Y después sí, si no es raro, no sé. Sí. Yo no fui al aula con celular, pero claro, sí, es un elemento distractivo, está clarísimo, ¿no? Sí, totalmente. Clarísimo. Hoy escuchaba que en las pruebas PISA parece que habíamos salido, creo que los peores, en regla de 3 simples. ¿En regla de 3? Sí, que es lo que mejor me sale en matemáticas, claro. pero parece que le salió bastante mal. Sí, en comprensión de texto también no debemos estar, ¿no? Muy bien. Pero bueno, nada, qué sé yo. Es lo mismo que la misma discusión que se está dando con respecto a los trabajos prácticos y la inteligencia artificial, ¿no? Es obvio que los chicos lo usan. Entonces, bueno, tratar de encontrar la vuelta del docente, a ver, no que se note. Si nosotros también teníamos, ¿no? Teníamos cómo era el rincón del vago, todas esas cosas, sí, ¿no? Ahora después está la Wikipedia. Bueno, tratar de esforzarte un poco más para que, superarlo, ¿no? Ir un paso adelante, me parece, pero bueno. Seguramente, veremos entonces, en definitiva, en el PRODE lo ponemos con un empate. Puede ser que... Podría ser un empate, sí. Digamos, me parece que la cuestión tiene eco, tiene chances de ser debatida. Sí. No sé si estrictamente el proyecto en sí mismo, claro, por ahí con modificaciones y demás, ¿no? Entonces ahí es cuando uno dice, por ahí tiene esto a nivel provincial y es más fácil en un contexto más chico, ¿no? Porque a nivel nacional hay tantas realidades, también, ¿no? Para eso. Alguien podría decir que, no digo que sería una intromisión al federalismo, pero que es mucho una intromisión al federalismo, pero digo que por ahí no es lo mismo una provincia del norte que una del sur, que para que lo de la usan, ciudad de Buenos Aires. Bueno. No, eso sí. Y el acceso a la tecnología, por supuesto que es totalmente dispar. No va a faltar quien diga ¿para qué estamos legislando esto si hay escuelas que no tienen gas para calefaccionarse en invierno? Ni familia no tienen un celular, exactamente. Claro. Bueno.
Así es. Bueno, y hoy mencionábamos en esta semana que fue muy activa, ha pasado de todo durante esta semana de la Cámara. Sigue pasando, está rodando todavía. Sí, no terminó todavía, así que agárrense. Pero también se presentó un ministro en la Cámara de Diputados, el ministro Luis Petri. Nosotros habíamos dicho ya que, bueno, que iba a ser... Lo veíamos con chance, sí, lo veíamos bien, gusto. Lo dijimos. Sí, porque estuvo acá y tal cual. Así vino, estuvo a gusto, estuvo, él se quedó, dijo, varias veces lo escuchábamos decir y transpirábamos, decir, no hace, nadie te pide tanto, porque decía, yo me quedo hasta la hora que quieran. Y los que estaban cubriéndolo decían, todo lo que hay que cubrir. No hace falta tanto, pero él decía... Es que pasaron tantas cosas, discúlpame, sí. José, pasaron tantas cosas que la presencia de un ministro en general genera más ruido, pero quedó un poco ahí, y además con un tema sensible, ¿no? Como seguridad interior o fuerzas armadas en seguridad interior. Pero bueno, pasaron tantas cosas que quedó un poco, si se quiere, solapado. Recordemos que él defendió la actuación, bueno, el proyecto del Poder Ejecutivo para a que actúen las Fuerzas Armadas en temas de terrorismo. En temas vinculados al terrorismo, que digamos es sumar alguna tarea a la que ya le impone la ley, lo que dice que no es algo totalmente novedoso, sino que ya lo pueden hacer en algunos casos, y en este caso... si un comité de crisis, que depende de quién lo integre, dice, bueno, en esta situación es para situaciones puntuales, para territorios puntuales, no es que van a intervenir siempre, sino para casos que lo amerite esta intervención, y bueno, genera en el abanico ideológico no tiene igual recepción, ¿no? Sí, totalmente. Y en esos temas también a veces es difícil llegar a un punto intermedio, ¿no? Un punto intermedio de acuerdo en el cual, bueno, a veces compartiendo, sumando artículos o sumando propuestas, bueno, se puede llegar a un texto final. En este caso me parece que es por sí o por no. Claro, así es. Veamos un breve resumen de lo que fue la presencia del ministro en la Comisión de Defensa. Las Fuerzas Armadas, en 2 supuestos, tomasen intervención en materia y en operaciones de seguridad interior. Uno es a partir de la convocatoria del Comité de Crisis, a requerimiento del Comité de Crisis, en la hipótesis que establece el artículo 27. Esa intervención es la intervención más leve y se trata de la intervención de las Fuerzas Armadas en situaciones de apoyo. Y a partir de allí la posibilidad de colaborar y contribuir con ingenieros, con veterinarios, en transporte, en logística y en comunicaciones a requerimiento de ese comité de crisis que establece el artículo 13, por otro lado, de la propia ley. Esa sería la intervención mínima que ya prevé la Ley de Seguridad Interior. Y por otro lado teníamos quizás la intervención más extrema, que era la posibilidad de la actuación de las Fuerzas Armadas cuando fuesen superadas las fuerzas de seguridad en ocasión y con motivo del estado de sitio, con algunas limitaciones. Esto es, nuestras Fuerzas Armadas no podían capacitarse, ejercitarse ni equiparse para ese tipo de situaciones extremas. A partir de estos 2 supuestos es necesario mencionar que hay otro tipo de intervenciones de nuestras Fuerzas Armadas en ocasión o con motivo de operaciones de seguridad interior que no se limitan exclusiva o excluyentemente a los supuestos previstos por la Ley de Seguridad Interior. Pensemos, por ejemplo, lo que ocurre en el acto más importante y más trascendente de la vida democrática de los argentinos, que es el momento de las elecciones, y donde son nuestras Fuerzas Armadas las que controlan en cada uno de los colegios en todo el territorio nacional para garantizar la normalidad del comicio, pero también intervienen cuando ejercen el control y la custodia de nuestro espacio aéreo a través de la Fuerza Aérea Argentina. Y a partir de allí surge la necesaria
discusión respecto de las posibilidades de que nuestras Fuerzas Armadas puedan intervenir en operaciones de seguridad interior y si eventualmente existe algún tipo de reparo constitucional para que ello suceda, o si por el contrario las limitaciones y restricciones de nuestras Fuerzas Armadas para la realización de operaciones de seguridad interior surgen de este Congreso y en función de eso, ¿cuál va a ser el rol o cuál es el rol que el Congreso pretende asignarles a las Fuerzas Armadas en el siglo XXI y teniendo en cuenta los nuevos desafíos para la defensa? Y particularmente me quiero referir a uno que es el objeto del proyecto que nosotros estamos presentando desde el Poder Ejecutivo y se trata de las amenazas asimétricas o eventualmente de las amenazas terroristas. Estamos presentando esta hipótesis de accionar intermedio, pensando en los argentinos, pensando en las amenazas asimétricas, pensando en que nuestra ley de defensa, a la hora de establecer el carácter de las agresiones, las definió por su externalidad. Esto es, hablaba de amenazas de origen externo. Fue un decreto que sin lugar a dudas desvió el espíritu de la ley, contrariando la disposición del artículo 99, inciso segundo de la Constitución, el que definió el decreto 727 del año 2006, el que limitó, definió y restringió el accionar de nuestras Fuerzas Armadas, no ya a la hipótesis de la amenaza de origen externo, sino que agregó a esa amenaza de origen externo la necesidad de que el sujeto fuese otro Estado. Y ahí lo veíamos y escuchábamos al ministro Luis Petri, que claramente lo hemos dicho durante la semana, decíamos, él, si hay alguien que va a estar como pez en el agua, ahí es Luis Petri por su experiencia legislativa, justamente, y ahí es muy histriónico, sabe cómo manejarse, manejar los tiempos. Estuvo, y hablando de los tiempos, estuvo casi 4 horas ayer, se fue 8:30, prácticamente. Se dio una característica durante esta reunión porque no había oficialistas. En el principio no había oficialistas porque ayer fue un día complicado para la Libertad Avanza, estaban en una reunión de bloque arreglando algunas cosas que sí, bien que que en hacen. realidad la presencia del oficialismo sirve para... primero de anfitriones, ¿no?, ante la visita del ministro, y también para apuntalar un proyecto que les interesa, claro, ¿no? Decir, bueno, esto es lo que nos explica, nosotros desde el Congreso lo vamos a llevar adelante de tal manera, esperamos que nos acompañen en esto, esto y esto. No había nadie. Claro. No había... Claro. Y le pasaban, son muy malos los de Unión por la Patria, le pasaban factura, le decían, mire, ustedes lo han dejado solo. Y bueno, le dejaron, ¿no? Se la dejaron servida. Claro. Al final vinieron, al final aparecieron cuando, bueno, ya por eso a lo mejor se quedó tanto tiempo, pero para bueno, para 8 menos cabecear los centros, digamos, claro. Sí, a 8 menos cuarto más o menos empezaron a llegar, y entre ellos Nicolás Mayoras, que bueno, habló después de que lo hizo Germán Martínez. Germán Martínez le habló en tono cansino, bueno, pero bueno, le tiró muchas indirectas, muchas críticas, hizo en tono pausado y coloquial. Recordemos, ¿Germán Martínez? Germán Martínez, tuvo que un paso por la gestión de defensa con Agustín Rossi, ¿no? Claro, defendiendo sobre todo la gestión de quien él había sido Estado. Y entonces después le tocó hablar a Nicolás Mayoras y le dijo, cuando el kirchnerismo le dice que lo quiere ayudar, desconfíe, ministro. Así le tiró como para arruinar todo lo que había tratado de construir Germán Martínez. Pero ahora, bueno, no fue la única comisión, hubo un montón de comisiones de estos días. El martes hubo una donde se empezó a tratar se siguió tratando el tema de varias modificaciones a las leyes laborales. Entre ellos hicieron la presentación de una propuesta del radicalismo de la que nos va a hablar Daniela. Exactamente. Porque, digamos, recién estábamos hablando que la verdad que hay la propuesta inicial del inicio de la comisión, que ya va por la segunda reunión,
Casi 30 proyectos estaban incluidos en el temario inicial de esta comisión de legislación del trabajo que preside Martín Tetaz. Pero ¿qué pasaba? Había muchos temas que estaban sueltos, ¿no? Por un lado, el tema sindical, por el otro lado, la jornada de trabajo, por otro lado, los convenios colectivos de trabajo. ¿Y qué pasa? Suele suceder en las comisiones, cuando van avanzando las discusiones, bueno, los legisladores empiezan a decir, bueno, vamos a ir tratando de confluir todos en un texto que tenga un poquito más de fuerza, y este es el texto que traigo yo, que es el texto del radicalismo para la modificación de la ley 23.551 de las asociaciones sindicales, que tiene todas las firmas de todo el bloque. Claro, entonces, ahí... hubo unidad, finalmente. Sí, exactamente, más de 20 firmas, cerca de 20 el proyecto inicial, después se suman otras firmas. Entonces esto también tiene relevancia porque, ¿se acuerdan que cuando fue el tema de la ley de bases y el capítulo de trabajo, el radicalismo fue el que lleva esa propuesta, el que dice, bueno, nosotros estamos de acuerdo con algunos cambios, algunas reformas que quiere hacer el gobierno nacional, pero le dice, este es nuestro proyecto. Y fue la hoja de ruta en la ley de bases para algunos cambios. Ahí hubo algunos problemas, ¿se acuerdan?, con el bloque de Pichetto, pero el radicalismo fue el que comandó el tema laboral porque juega en todos los sectores un poquito. Entonces, por eso también me parece que tiene fuerza esta propuesta, que en realidad trae un compendio de muchas de las cosas que tenían todos los proyectos que vimos del radicalismo y de los demás, ¿no? Por ejemplo, dar de baja las cuotas sindicales obligatorias, un tema que estaba en la ley de bases original, que se había hablado y que empezó a hacer demasiado ruido para formar parte de un paquete tan grande, por lo tanto quedó afuera, pero latente porque es un tema que se trae siempre a las discusiones laborales. Otro de los puntos, las reelecciones de los sindicalistas, es decir, se avanzó en algunos puntos que tocan un poco el corazón de los sindicalistas, pero todavía no. Claro. Sabemos que hay dos puntos. Uno, la democratización de los sindicatos, y otro, los fondos de las obras sociales, que son... O sea, si te metes con eso, se complica todo. En este caso, bueno, no se está hablando de fondos, pero sí la democratización, que habla de la propuesta una sola reelección para las cabezas de los sindicatos, de los gremios. Tenemos sindicalistas de 3 décadas, ¿no? Sí. Bueno, sí, por eso empezar a pensar ahora que le quedan, suponete, no sé cuántos son, 4 años, no sé cuánto es. Sería 4. 4, bueno. Que pensar en que este es el primero y que le quedan 8 años, bueno, yo creo que para algunos es suficiente. Y por ahí cada sindicato tiene su propio estatuto. Sí. No sé, estoy pensando en voz alta, perdón. Sí, no sé, me parece que también debe estar atado con las confederaciones y todo eso para que coincidan también. Habla otro tema también que apunta a las cúpulas, y es la presentación de declaraciones juradas. Ya lo tienen que hacer en rigor, claro, pero con cumplimiento dispar, por eso reforzarlo de alguna manera desde este proyecto de ley. Claro, durante el debate del martes pasado hablaban mucho de que decían, eso ya lo tenemos. Ya lo tienen, claro, sí que existe. Lo mismo que para nosotros, si queremos revisar las declaraciones juradas de acá, todos los integrantes del Congreso, está. Eso claro, en la Oficina Anticorrupción se puede consultar. Lo que pasa que son datos desactualizados porque es la del año pasado, y además porque los valores fiscales de las propiedades y todo, la verdad, no son muy... representativo. Claro. ¿No? Hay un proyecto del PRO que dice que presente las declaraciones juradas, pero aparte las de los familiares cosanguíneos, eso. Eso estaría bien también, ¿no? Ah. Bueno, y le quiere imponer a los gremios la publicación obligatoria de los informes financieros, que no está de más en ese sentido, y la posibilidad de que ingrese ahí la AGN a auditar las obras sociales, ¿no? Porque son una pata que el gobierno todavía no pudo resolver. ¿Qué pasa con esa triangulación de obras sociales, prepagas, sistema? Todavía no logra, no puso el pie fuerte sobre ese tema. Por eso auditorías regulares y obligatorias. Y por último, otro de los temas muy recurrentes que estuvo en el diálogo el martes, la representación femenina en los cargos electivos, 50%
como objetivo de máxima, pero por lo menos ampliarlo. Creo que no debe estar ni en el 10%. Y algo que estaba bueno y me gustó de este proyecto, poder poner canales confidenciales, ofrecer canales confidenciales para los propios afiliados para denunciar irregularidades. Sabemos que ahí el que denuncia no la pasa bien. Entonces dice, bueno, ¿podemos establecer algún sistema de anonimato para fortalecer los gremios? Claro. Así que el radicalismo va con ese texto que ya le está dando bastante manija, digamos. Pablo, el PRODE, ¿cómo estaría? ¿Cómo lo ubicamos a este? No, lo veo bastante bien. Lo que pasa es que en paralelo se está trabajando con la Secretaría de Trabajo un proyecto de reforma, o sea que debe ir más o menos tener muchos puntos de contacto, ¿no? Seguro. Se deben pisar muchos puntos, lo veo bien. Perfecto, sí. Ganador. Acá. Bien, entonces le ponemos más los 3 puntos, bueno. Unos porotos a... Igual a mí me gusta traer perdedores, porque la verdad que hay algunos que están buenos, ¿no? No es que siempre ganador, porque sin traerlos del Ejecutivo, no, hay que sumar un poco de color. Claro, bueno, veremos. No han salido tan perdedores los radicales esta semana en particular. No, vienen bien. Así que, bueno, veremos. Bueno, esta semana tan particular. Llegamos al final de esta edición. Pablo, nos vemos el martes. Martes que viene. Martes que viene. Daniela, el lunes nos vemos. El lunes nos vemos. Con ustedes nos vemos mañana a partir de las 15. Ahora en la continuidad informativa los dejamos en compañía de Pasos Perdidos con Amanda Alma, Fernando Fraquelli y su gran equipo. Hasta mañana.